a la tierra que yo te indicaré. Ese es, con la vocación de Abraham, el primer momento en que se puede hablar de una fe personal con Dios. Una voz de Dios que llama al hombre para salir de sí mismo y encuentre los caminos divinos. Centrar nuestra fe en la vocación de Abraham, como aparece tan claramente en la encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, que parece precisamente el estar en camino más que en una casa. De que no nos podemos nunca pararnos, sino constantemente tenemos que andar hacia algo que Dios nos pide y que nunca alcanzamos. Que por eso la imagen de una casa podría ser como contraria al espíritu propio de un cristiano. No tenemos morada permanente. Buscar como una permanencia sería, en el fondo, cristalizarse en vez de responder dinámicamente a una llamada que siempre nos pide algo más. Esa es la manera de ver las cosas desde fuera, como un observador. No es la manera de ver el deseo del hombre. No podemos entender jamás la vocación humana como si negase los deseos humanos. Sería una forma inadecuada de comprender la vocación de Abraham y nuestra fe, pensar que de esa manera Dios quita del corazón de Abraham los deseos que primero Dios ha puesto. ¿Qué significa? Significa fundamentalmente que el deseo del hombre tiene que convertirse a la llamada de Dios. Que solo en la llamada de Dios se encuentra un nuevo horizonte. Y por eso, si Dios pide a Abraham abandonar su familia, la casa de sus padres, abandonar su tierra, lo que parece permanente, es porque le promete una familia nueva, una tierra nueva. Que ahora será un don de Dios. Por tanto, no niega nuestros deseos, sino que los convierte, para entender que no es una conquista humana, sino ante todo un don divino. De ese modo, al mismo tiempo, Dios aparece como el pedagogo del hombre, porque va a enseñarle a través de sus deseos y sus llamadas la fuente verdadera del amor como una promesa. Esa realidad entre llamada y promesa que conforma la dinámica de nuestra fe queda, por tanto, en Abraham como consagrada para entender de verdad cómo nuestro amor se convierte al plan de amor de Dios. Es ahí donde recibe la promesa de una familia, al mismo tiempo, tal como interpreta la carta a los hebreos de un modo ya desde esa visión universal cristiana, también una ciudad de sólidos fundamentos. La vocación, por tanto, que recibe Abraham está ya presente, esa doble dimensión del hombre, de una casa y una ciudad, pero que sean nuevas, con un fundamento distinto del que el hombre simplemente puede dar. De esta forma, la vocación de Abraham nos aparece sustentada como la respuesta divina a un drama humano. Todo el periodo anterior que en el libro del Génesis aparece respecto a la vocación de Abraham está como centrado en dos edificaciones, en dos construcciones, que son antitéticas, que reflejan ámbitos distintos de la vida y que es necesario entenderlas porque, ante todo, lo que nos muestra qué significa el deseo humano. Es la construcción del arca de Noé, el arca de la salvación, y la construcción de la Torre de Babel. Son las dos grandes construcciones que aparecen antes de la vocación de Abraham. Hay un deseo del hombre de construir, que es connatural al hombre y que va a tener como prototipo esas dos construcciones. Se entiende muy bien como el arca
de Noé es ante todo una construcción familiar, lo hace una familia para una familia. Es decir, la salvación de la humanidad va a pasar a través de una familia. Es así, Dios es así, ¿qué le vamos a hacer? Dios, para salvar a todos los hombres, lo hace a través de una familia. Y eso es el arca de Noé. Y luego, Babel, en cambio, es la construcción de la ciudad por excelencia. Una ciudad requiere siempre un edificio que sea el símbolo de toda la ciudad. Eso sería la Torre de Babel, el cual el hombre quiere construir una ciudad para sí mismo. Entender bien estas figuras requiere, por lo tanto, primero entender de nuevo el corazón del hombre, ¿no? Y ver qué significa que el corazón desea edificar. Para eso hay que ver cómo lo primero que edificamos es precisamente nuestro corazón. La labor primera de cualquier persona que conoce a un hombre es ver cómo lo primero que edificamos es nuestra intimidad. Se ve muy bien cuando hay una intimidad destruida, el hombre no habita consigo mismo. Y por tanto, como el hombre es el único ser que conocemos en esta tierra, en que no tiene tanto un hábitat, cuanto un lugar donde habita. Necesita construir un lugar. Los animales tienen hábitat. Es decir, determinadas circunstancias con las cuales ellos saben sobrevivir. Si se les sacan de esas circunstancias, mueren. Eso es su hábitat. El hombre, en cambio, no tiene hábitat. Se acomoda a todos los hábitats porque construye. Pues construye su lugar. Él no tiene un lugar ya dado, lo tiene que construir. Pero esto es imagen fundamentalmente porque construye en su interior el lugar donde vive. Construye en su interior una intimidad donde habita. Una intimidad, por lo tanto, que para poder vivir bien el hombre tiene que estar llena. Está llena de presencias. Esta imagen, por tanto, de entender que lo primero que construimos en nuestra intimidad, al mismo tiempo, es la luz más grande para entender el bien común. De las cosas que más me han alegrado de la nueva encíclica, que me han alegrado muchas cosas, es que creo que cita como 24 veces el bien común. El bien común, una cosa estupenda, porque lo toma fundamentalmente como la fe es un bien común, frente a la visión de la fe como algo que separa a los hombres, que por lo tanto en el ámbito público tenemos que ocultar nuestra fe porque si no sería fuente de división. El Papa plantea exactamente lo contrario. Nuestra fe es una grandísima contribución al bien común. Por eso no podemos callarla, sino tenemos que proponerla eso sí, con inteligencia. No podemos proponerla como tontos, como unos loros que repiten cosas, sino sabiendo de qué manera permite construir. Esto es lo que intentaré explicar un poco. Entonces, ante todo, significa edificar como tal, siempre ha sido en la historia de la humanidad una labor común. Uno no edifica solo. Es una labor tan importante que necesita la colaboración. Es una empresa tan esencial que necesitamos que los hombres nos unamos en ella. Y por eso el bien común no son cosas que se reparten, sino una acción que nos une. Un destino que es común entre los hombres. Y cómo esa acción en que colaboramos, lo que nos marca es que tenemos un fin común. Y ese es el bien común que todos buscamos. Por eso se pasa el bien común de una visión meramente distributiva, que en el fondo coloca, como toda distribución, al Estado como si fuera el centro, en una labor fundamentalmente comunicativa, que entonces su sujeto propio es la sociedad en cuanto tal, no ningún Estado. Y esto, por lo tanto, es esencial para comprender que el bien común de nuestra sociedad son los bienes tan grandes que
que nos une a los hombres porque todos los buscamos. Y esto va a ser esencial para entender la relación entre la familia y la sociedad, y sobre todo ver de qué modo el bien común de la familia es una luz enorme para toda la sociedad. De este modo, al mismo tiempo, edificar como labor común es, por otra parte, en cuanto abierta a ese bien común que buscamos, una labor fundamentalmente creativa. Las abejas construyen su panal, los castores construyen sus madrigueras, pero siempre son iguales. La construcción en el hombre es una construcción fundamentalmente cultural. Eso refleja como en el modo como el hombre tiene que construir. No solo construye por necesidad, porque necesita un abrigo cuando hace frío, porque necesita un refugio cuando hace demasiado calor, una tienda, sino porque expresa algo de sí mismo. El hombre a construir no simplemente está refugiándose frente a inclemencias, cuando está expresando una grandeza. Y es por eso como construir es siempre fuente de cultura. No solo respondemos a una necesidad física, sino expresamos una grandeza espiritual. Y por eso las culturas en gran medida se reflejan en sus construcciones, porque el hombre con ellas está expresando algo de sí mismo. No puede estar medida la construcción, no está medida simplemente por la necesidad o la utilidad, sino porque refleja aquel que vive. Como bien común es edificar, es por una parte, tiene unas características que va a manifestar en la estructura interna de la sociedad. En cuanto tal, es en primer lugar ordenado. Cualquier edificio tiene un orden interior. Y por eso el hogar tiene un orden que está dirigido a la intimidad. Lo primero que hay en el hogar es una estancia que es una estancia abierta al exterior. Generalmente siempre suele estar en su misma decoración, tiene que ser acogedora, pero al mismo tiempo no tiene las cosas íntimas. Es como una transición a algo que es el corazón del hogar. Después suele tener una estancia común, que precisamente es mixta, donde se acogen las visitas. Las visitas no pasan de esa estancia común. Entonces, generalmente es la que quiere reflejar más a la familia, pero al mismo tiempo guarda muchas apariencias. A los niños generalmente no se les deja jugar mucho en ese lugar, aunque lo invadan con gran deseo. Pero es así. Es donde está el corazón. El corazón fundamentalmente está en las habitaciones donde el hombre vive su intimidad. Esos lugares verdaderamente íntimos que son el corazón del hogar. Tiene el espacio dentro de cualquier edificio, tiene su orden interior, que refleja fundamentalmente cómo en el hombre hay un orden en el alma. Y esto es esencial para entender cómo el bien común es ordenado. El bien común apunta en el fondo a una trascendencia y que permite, por consiguiente, al hombre a vivir para lo más grande. Esto para la sociedad es siempre un principio enorme de luz, porque impide que todos los bienes tengan precio. Una sociedad que solo vive del consumo, lo mide todo por un precio, y eso es la destrucción interna del bien común. Cuando el bien común estuviera regido solo por el mercado, precisamente hemos entrado en el mercado y hemos destruido el hogar. El mercado es un lugar público para una función que no es nunca la última de la sociedad.
Y por eso, dentro de ese orden, toda sociedad requiere como elemento emblemático un templo. Es decir, que la sociedad no vive simplemente para un mercado, sino para algo más grande, porque ese es el orden adecuado del bien común. Algo que no se compra. Lo que puede unir a los hombres no es un mercado, sino algo que compartimos todos, que es mucho mayor. Es un bien ordenado, es un bien comunicativo. El bien común comunica a los hombres en la medida precisamente que entender que es un bien que es nuestro. Es un bien que no se mide solo por la posesión, cuanto por la comunicación, que es mayor que una simple posesión. Solo así se relativiza adecuadamente el afecto de posesión, en la medida que se comunica. Esto es uno de los grandísimos beneficios de la familia, en cuanto en la familia los bienes poseídos se comunican naturalmente. Y a un niño que sabe decir muy fácilmente, esto es mío, ¿verdad? ¿Cómo se le educa? Diciendo, pero dáselo a tu hermano. Esa comunicación que le cuesta siempre. Al mismo tiempo, ese ejemplo fundamental como el afecto de posesivo está relativizado a afectos mayores, que es precisamente el afecto de pertenencia. Se pertenece a una comunidad que se define a sí misma por los bienes que comunica. Por tanto, la misma sociedad va a estar definida por los bienes fundamentales que comunica. Una sociedad que simplemente quiera definirse con los bienes económicos es una sociedad que está marchita, que ya no sabe sacar de los hombres lo mejor. Esta comunicabilidad entiende lo primero que comunicamos es un don inmenso, lo veremos un poco después, que es precisamente el don del lenguaje. Toda comunicación puede asimilarse a un lenguaje porque eso es la primera comunicación que el hombre tiene. Y como nadie ha inventado ningún lenguaje, todos lo hemos recibido. Como el primer bien común, que es el lenguaje, es un don. Y que eso constituye enormemente lo que es la comunidad de los hombres. Un don cuyo referente principal de enseñanza es, por eso, la familia. Todas estas características iniciales apuntan a esa final que significa al mismo tiempo el bien común es un bien trascendente. Nos une en algo más grande que lo que nosotros podemos darnos. Y esto es fundamentalmente aquello que hace que entender esa frase tan hermosa, ¿no? Que ya se encuentra en la política de Aristóteles y que luego Santo Tomás hace suya de manera más grande diciendo el bien común es más divino que el bien particular. Lo dice Aristóteles para indicar cómo el bien que recibimos colaborando todos en una labor común, lo que nos refleja una trascendencia de nosotros mismos que es mucho mayor que simplemente lo que podemos proveer para nosotros mismos. El riesgo que incluye en el hombre el colaborar con otros en algo que no puede dominar completamente, y lo que le aporta al hombre es ver que tiene ahí una vida mucho mayor, que nace de la promesa misma de relacionarse con los demás. Y que solo en la medida en que se percibe eso existe una auténtica comunión de personas. Y esto es esencial para entender detrás de eso una llamada de Dios que conforma, por tanto, la sociedad misma. Si vemos esto, nos encontramos fácilmente con Babel. Babel lo que nos dice es querer construir un bien común solo a base de la técnica. La técnica permite hacer cosas, pero no unir a los hombres. La técnica nos aporta una facilidad en nuestras acciones, no una acción común. La técnica nos favorece medios, pero no nos une los fines. La técnica nos permite comunicarnos mucho, pero podemos contarnos muchas tonterías.
Por eso mismo, ¿qué ocurre? La técnica se refiere a Babel en la medida que se pretende una labor común y al final los hombres acaban mucho más separados. Porque hablan lenguajes diferentes. Porque no han entendido el lenguaje como un don, sino lo han entendido como una técnica para sus propios deseos. Y ese es el principio de toda mentira. Por eso no une a los hombres estar de acuerdo en una obra, porque les falta el fundamento y se olvida el fin. No une a los hombres decir, vamos a construir un puente común, cuando entender que eso mismo va a unir a los hombres. Es decir, en Babel se olvida dónde está el fundamento de la sociedad y se pone el fin simplemente en a construir algo. Por eso allí el lenguaje queda confundido. El lenguaje ya no es para unir a los hombres y se entiende, y eso se produce cuando el lenguaje lo utilizamos para llegar a acuerdos más que para comunicarnos a nosotros mismos. Y entendéis qué importante es una familia. La familia, cuando falta realmente la comunicación, todo es un acuerdo. Y las cosas van mal. Igualmente suelen ir luego peor. Porque cuando uno se basa sobre los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos, generalmente eso se resquebraja fácilmente. Y cuando realmente la comunicación es profunda, es cuando por encima de acuerdos, porque ya casi no son necesarios, lo que se entiende es el bien común grande que se comparte. El bien común grande que saca de nosotros lo mejor. En el fondo, lo que nos muestra Babel y el gran fracaso de una sociedad meramente técnica es precisamente que no da lugar a la realidad del don. Se fundamenta sobre lo que nosotros podemos. Esa frase tremebunda que existe. Querer es poder. Es tremebunda, porque hace esa idea prometeica de que el hombre es capaz de darse a sí mismo lo que es en el fondo un don de los dioses. Y por eso Caritas in Veritate reflejaba esa manera tan bella, como es el don inicial, recibido y compartido, lo único que realmente crea una sociedad firme entre los hombres. Qué diferente es el Arca de Noé. El Arca de Noé se construye por un mandato divino, no es un invento meramente humano. El Arca de Noé es la providencia de Dios sobre los hombres. Dios es el que manda a construir algo. Por otra parte, es una conjunción enorme de dos realidades que van a estar desde entonces profundamente unidas. El arca es para una familia, por una parte, y por otra parte tiene las dimensiones de un templo. El arca, si se sigue las medidas que pone el Génesis, no es un arca, se hundiría posiblemente. Lo que es fundamentalmente es un templo. Es decir, la familia como lugar de presencia de Dios es la salvación de los hombres. Pero fundamentalmente lo es porque está en las manos de Dios. Precisamente lo que no servía ante el diluvio era construir una casa en tierra firme, porque se ahogaba todo, sino algo que flotara para entender que podía vivir de la gracia de Dios. Qué construcción tan distinta, entendiendo que el fundamento no lo da el hombre, que lo pone Dios. Y que el hombre puede construir en un fundamento que no es suyo. Y que solo así de verdad entiende lo que es la salvación. Y que por eso la construcción del Arca de Noé representa de verdad cómo Dios va a salvar al mundo por medio de una historia de familia.
Al mismo tiempo, el arca es, ante todo, la primera alianza. Es como el reflejo de esa alianza originaria del Génesis rota por el pecado, la primera alianza de la creación, que va a tener este nuevo sello después del diluvio, que tiene dos características únicas que no va a tener la alianza mosaica, y que es la característica de ser universal, que es una alianza con todos los hombres. En segundo lugar, es una característica, está centrada en la vida. Lo propio es el respeto de la vida, como el don inicial que tiene como en la familia su santuario, su lugar sagrado. Por eso, ante todo, va a estar al mismo tiempo unida a una relación única como es la virtud de la piedad. Es la relación entre los hijos de Noé y Noé, cuando ocultan su desnudez, esa virtud de la piedad, de ver que lo más grande de la vida lo hemos recibido de nuestros padres, lo que refleja, por lo tanto, la aceptación de una autoridad, no como alguien que se impone a mí, cuanto alguien del que he recibido lo más grande de una vida. Solo viendo esta construcción de los hombres entendemos la llamada de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que existe un fundamento para cualquier construcción nuevo, que es el plan de Dios. Para construir nuestra vida ya no podemos mirar solo nuestros deseos, tenemos que mirar lo que Dios quiere de nosotros. ¿A qué nos llama? Por lo tanto, esa dramática interna de esas dos construcciones, de una salvación que está entre las aguas, siempre vacilante, de querer construirlo todo nosotros, pero que en el fondo se destruye. Aparece ahora la llamada de Dios, la palabra de Dios como la única roca firme en la que se puede construir. Ante los deseos humanos vacilantes y temerosos, aparece el único fundamento sólido, porque el hombre puede construir su vida. Y entonces se entiende por eso cómo se une la imagen del camino y de la casa. Y esto es esencial para entender la vida familiar, es esencial para entender la sociedad. ¿Cómo se une? Simplemente, construir una casa no es tanto hacer muros como edificar un lugar donde Dios se manifiesta. Eso es la casa entendida cristianamente. La casa no es un refugio, cuanto está abierta a ser un templo, el espacio donde Dios se puede manifestar a los que viven en ese lugar. Tenemos también como Dios, Jesucristo envió a predicar a los 72 y les dirigió a las casas. Y les enseñó ese saludo profundamente cristiano: paz a esta casa. Para indicar fundamentalmente, la casa puede ser un lugar de paz si Dios habita en ella. La casa no es un fin en sí misma, cuanto el modo como el hombre está abierto a la vocación a Dios. La casa no es un refugio donde se nos quiere, cuanto realmente el lugar donde nos disponemos a responder a Dios. Y si esto es la casa de la familia, se entiende, la sociedad no puede ser para sí misma, sino ante todo para que cualquier hombre pueda alcanzar la plenitud de su vocación. La sociedad es un lugar abierto a una trascendencia tan grande que sólo así se realiza a sí misma. Y por eso la luz última para la vida del hombre es la historia de la salvación, construida en el don divino, en la permanencia de su palabra. Esto me parece que es esencial para entender cómo entonces la familia, fundamentalmente, entendiendo así qué significa construir la familia, construir una casa, la familia es para una misión.
no para encerrarse en sí misma. La familia está abierta para que Dios se apodere de ella y sea realmente una luz para los demás. Y por eso es absurdo presentar la vida del hombre como si estuviéramos en este mundo para construir un mundo mejor. La tarea del mundo mejor es una tarea divina, no humana. Nosotros simplemente respondemos a Dios que transforma el mundo. No queremos, todas las construcciones humanas, por eso son parciales, pero construyendo comúnmente nos hacemos disponibles a responder a la voz de Dios. Y como entonces Dios construye un edificio en nosotros, que es lo único permanente. Y de esa manera, ¿entendéis de qué modo la palabra de Dios es la única afirmación que el hombre puede tener como la roca firme en que nadie moverá? Por eso mismo, ante todo, es el amor el que edifica. Hay que encontrar la fuerza de edificación. En esa primera Corintios, como dice, la caridad edifica, la ciencia hincha. No es la técnica la que nos permite construir mejor, sino la sabiduría. ¿Por qué el amor construye? En primer lugar, porque el amor crea vínculos. Porque el amor nos relaciona. Porque el amor crea lo único que realmente puede permanecer. Y eso lo hace el amor, no lo hace ninguna técnica. Por otra parte, una vez creados esos vínculos, entendiendo como cada uno es para el otro un auténtico don de Dios, lo más precioso que ha recibido en la vida, algo que jamás había imaginado y que le ha asombrado en su presencia, permite construir el bien común. Entiende el bien que nos une. No solo el otro es lo mejor que me ha pasado en la vida, sino al mismo tiempo lo que me ayuda a construir en el bien. Y por eso la relación de bien es tan diversa según las personas que tratamos. Pues nuestra vida puede ser tan rica. Los vínculos por eso no se encierran en sí mismos, sino realmente manifiestan esa grandeza que permite ver cómo ese bien trascendente une a todos los hombres. Es en esa realidad de la unión entre el vínculo y el bien donde aparece el horizonte de la vida como una promesa. Esa promesa de Abraham que pone a Dios. ¿Entendéis de qué manera vuestro amor y vuestro amor conyugal de modo muy particular es una promesa de algo tan grande? No es la promesa de un plan humano, que los vientos, las lluvias destruirán, sino realmente de un paso de Dios en vuestras vidas que siempre permanece. Que aquello que os ha prometido es un amor tan grande que sabrá responder a todas esas circunstancias que no dominamos, las vencerá. Y con lo que es la luz de la fe. Y el amor además da fuerzas para construir. Vivimos en un mundo donde posiblemente el 80% de los hombres están agotados, o muy cerca del agotamiento. El amor, en cambio, lo que nos daría un mundo lleno de hombres gozosos. Estoy posiblemente bastante cansaditos al menos, pero muy gozosos. Diciendo, qué bien lo hemos hecho. Qué alegría al construir. Si uno resuelve problemas no construye casi nada, porque más bien le fragmenta. Cuando entender que colaboramos para algo bello, el cansancio no quita el gozo. Y por eso nos dispone siempre a continuar. Entendemos de que el amor es una fuerza enorme para seguir construyendo.
Eso es el bien mayor que podemos comunicar en este mundo. En un mundo de gente cansada, que solo vive de problemas, tenemos que comunicar un gozo tan grande, que realmente cambia la ciudad y cambia nuestros hogares. Por eso se entiende como en esa tensión entre la casa común y la ciudad de Dios aparece una construcción divina, que es fundamentalmente la Iglesia. Dios es tan providente que precisamente ese templo que construyen los hombres, que es en el fondo como expresar su deseo de que Dios se haga presente, no solo lo ha llenado, sino que lo ha desbordado. De tal manera que su presencia ya no está recogida en un templo, sino que ha hecho del primer templo el cuerpo del hombre. Que ha hecho de la Iglesia el cuerpo de Cristo. Entre esa división anterior de una casa, una sociedad, un templo, Dios lo ha unido todo, entrando el templo en la intimidad más profunda del hombre. Y por eso en la entrega del propio cuerpo es donde el templo de Dios se realiza en ese culto razonable, que es la ofrenda de nuestros propios cuerpos a Dios. De ese modo Dios toma lo más íntimo del hombre para darle la fortaleza que le promete la mayor plenitud. Esto es esencial para entender la Iglesia, de qué modo la Iglesia está donde la vocación al amor es verdadera. Y perdemos la imagen de la Iglesia como un lugar de donde ir, cuando ante todo de un don recibido del cual vivir. Y por eso la Iglesia pasa a ser al mismo tiempo cuerpo de Cristo, la familia de los hijos de Dios. Al mismo tiempo, y eso es lo que permitirá a la Iglesia una tarea siempre inconclusa, que es convertirse en la ciudad de Dios. Aparece esa ciudad como la promesa escatológica en el Apocalipsis, en el cual se une esa imagen de la ciudad con la imagen de la esposa. No pierde, por lo tanto, en esa idea de construir al hombre al mismo tiempo lo que es un don divino y un amor esponsal y exclusivo. No pierde, por tanto, nunca el contacto con la intimidad del hombre, porque así es la Iglesia. Al mismo tiempo es definitivo porque se va a basar en aquello que vence la fragilidad del hombre, que es la misericordia. Por eso la Iglesia, la tarea fundamental de la Iglesia en el mundo es hacer realidad la misericordia de Dios. Una persona que tenía una gran sintonía con esto era fundamentalmente Chesterton, en la visión que tenía de la historia. Frente a una historia que nosotros normalmente representamos como si fuera constantemente en evolución, yo decía, más que en evolución, la historia parece un balancín. Va siempre hacia adelante y hacia atrás. Adelante y retrocede. Jamás evoluciona. Los hombres seguimos siendo bastante malos. No hemos mejorado demasiado. Los defectos que tenían hace 5.000 años y los de ahora somos bastante parecidos. Por tanto, pensar que el mundo evoluciona por sí mismo es de las grandes mitificaciones que no es entender nada la actuación de Dios en el hombre. Impide el espacio de Dios en el hombre. Porque convierte en la misma historia, abandonarnos a un sentido falso de la historia, como si fuera la providencia de Dios. La historia es un balancín. Entonces, ¿qué ocurre? En ese balancín nosotros tenemos que descubrir qué nos pide Dios. Y por eso, mientras los imperios, dice, los imperios humanos duran lo que duran hombres fuertes. Hombres que han sido muy capaces, que han sacado, por lo tanto, tareas comunes muy grandes, pero una vez que desaparecen, lo que quedan es una tarea sin fundamento.
una tarea sin capacidad de llevar adelante. Y por eso los imperios fenecen. Todos. Los imperios que vemos ahora fenecerán. Y por eso creer en los poderes humanos, el cristianismo jamás ha creído. Ha visto caer tanto. Y en el fondo no le preocupa demasiado el decir, ¡hay enemigos terribles! Sí, hay enemigos terribles. Pobrecitos. Pobrecitos. En cambio, ¿en qué ha fundado la Iglesia? Sobre la piedra que es Pedro. Y solo cuando era consciente de su propia debilidad. Y que la Iglesia es indestructible es porque está en cosas muy débiles. Como si en el fondo el amor conyugal es indisoluble, es porque está en un amor muy débil. ¿Verdad? ¿Qué débil es el amor humano? Se basa en un enamoramiento, mira qué cosa más débil. Se basa en creer en un amor, qué cosa más débil, ¿verdad? En esa debilidad tan grande es donde Dios pone el sello divino y dice que fuerte es el amor como la muerte. Para entender una fortaleza que es encontrar el origen del amor y como aquel que emana siempre en medio de nuestras debilidades. Por eso la realidad fundamental de la tarea de la Iglesia en construir la casa, en construir la ciudad, es precisamente porque lo que nos dice es dónde está esa fuerza que permanece siempre y que vence toda debilidad humana. Entendéis muy bien que como hablar de un amor indisoluble requiere necesariamente hablar de perdón. Solo un amor que sabe perdonar que puede permanecer siempre. Por eso la Iglesia, su tarea fundamental es saber comunicar la verdad de esa misericordia como un auténtico bien común, pero que solo se recibe como un don divino. Y esto al mismo tiempo se convierte por consiguiente en la misión fundamental de las familias. Y por eso esa nueva evangelización, que al mismo tiempo plantea de qué modo la familia es un auténtico